Bienvenidos al programa de hoy. Vamos a hablar de crisis matrimoniales. Hay expertos que aseguran que el amor dura 6 meses, otros le dan 2 o 3 años, porque el amor romántico es un encantamiento, es un estado de encantamiento que con el tiempo puede convertirse en un cuento de hadas, pero al revés. La novia que bailaba como una diosa se convierte en una señora poco atractiva y el seductor galán pasa a ser un señor con pantuflas. Cuando se fuma la seducción y se pierde el pudor y los buenos modales, ¿es que el desamor está caminando por nuestra casa? Puede ser. Para hablar de las crisis matrimoniales hemos invitado a 2 parejas que han sobrevivido absolutamente a todo. Ellos son Nelly Pavés, de 46 años, dueña de casa, y su esposo Gilberto Miranda, de 48 años, radiotécnico, para quien pido un aplauso. Y don Luis Román, de 48 años también, chofer, y su esposa Nancy y Luffy, de 42 años, dueña de casa. Bienvenidos. Nelly, ¿cuántos años de casado llevan ustedes? Vamos a cumplir ahora el 23 de noviembre de este año 25 años de matrimonio. Uy, bodas plata. Así es. Nelly, ¿cuándo se produjo la primera pelea grande entre ustedes dos? Yo pienso las primeras discusiones puede haber sido cuando llevaríamos unos 2 meses de casado, 3 meses de casado. Ahí empezamos a discutir por pasta de dientes, por cosas que no estábamos acostumbrados a... Por ejemplo, con cómo dejaba él la pasta de dientes por detalle. O sea, él me retaba a mí, porque él tenía un sistema para dejar sus cosas, claro, porque soltero a casado es un cambio totalmente distinto. Las normas no son las mismas, cambia la cosa. Entonces, resulta que la pasta ya discutíamos. La pasta yo empezaba desarmada, más bien. Cualquiera parte apretaba y le sacaba. Entonces él veía la pasta y me llamaba la atención. Y se desesperaba con eso. Claro, porque ahora, esas no eran normas. Nelly, esos son detallitos. Claro, pero es que de ahí empieza. Esos detalles se van acumulando, porque después viene otra cosa. Esto no está en su lugar, esto aquí, esto allá. Pero es que no. Entonces ahí vienen las primeras crisis matrimoniales, porque no se conoce la persona, no sabe cómo llevar bien un matrimonio, cómo adaptarse uno al otro. ¿Tú querías acotar algo, Gilberto? Sí, es que lo que pasa es que yo, como soltero, yo dejaba algo en una parte y después llegaba y tenía que estar ahí. Y ella no tenía razón de respetar mis derechos en ese caso, porque ella consideraba que podía tomarlo y dejarlo donde ella quisiera. Y lo de la pasta de dientes es que yo en ese tiempo era de aluminio, entonces yo la iba enrollando de a poquito hasta que se terminaba el último poquito de pasta. Y cuando yo lo tenía todo ordenadito, llegaba ella y me lo apretaba todo, me desenredaba todo. Y eso a ti te sacaba de quicio. Para mí es desesperante. Nelly, ¿qué te fue desilusionando de tu marido a través del tiempo? ¿Qué me fue desilusionando? La falta de comunicación. ¿Me entiendes? Sí. Siempre de encontrarme errores. Siempre decir, esto está mal, esto está bien, aquí, la crítica. Claro. O sea, siempre viviendo en crítica, me habían dicho. O sea, todo lo que hacía él era bueno, estaba bien. Y lo que hacía yo estaba mal. No me gustaba que me corrigieran. ¿Me entiendes? Porque él llegaba y me decía, mira, esto no, esto tiene que estar aquí. Esto está mal hecho, esto es aquí. Entonces esto se va acumulando. Entonces la persona se siente mal porque dice, bueno, todo lo que hago está mal. ¿Qué hay bueno? ¿Qué esperabas de él? Yo pensaba, decía yo, bueno, yo me voy a casar, voy a tener, obvio, un marido, un hogar, cosas, voy a poder salir, voy a poder decir ya, vamos a tal parte, partamos. ¿Y con qué te encontrabas? De primera fue así. Sí, de primera fue así, salíamos a almorzar afuera, me decía él, nos levantábamos a veces el fin de semana y me decía, ya, flaquita, vamos a almorzar a tal parte. Partíamos a tomar 11. Siempre lo hacíamos. ¿Y después eso cambió? Exactamente.
cambió todo eso fue cambiando. Ya no era lo mismo. No era ese mismo cariño, ese mismo amor que cuando la persona está recién se casa, porque todo es bello, todo es bonito, no hay cosas feas. ¿Y a ti, Gilberto, qué sentiste que estabas perdiendo en tu relación con tu mujer? Mi orden. ¿Solamente el orden? El orden que tenía yo, que yo era... ¿Maniático? Maniático para el orden. Entonces, ese fue un problema porque yo de soltero disponía de todo. Entonces, empezar a hacer un uno con ella, sí, costó mucho. Ella es muy independiente en todas sus formas. ¿Nelly cambió mucho de novia a esposa? Cambió en el forma del trato, porque cuando éramos pololos, era muy amorosa, nunca decía que no. Todas las ideas mías eran buenas. Yeah. Y después empezó que me discutía, no era tan amorosa, y no todas las ideas mías eran buenas. Entonces para mí fue un cambio brusco, porque nunca durante pololeamos todo lo que yo le decía era correcto. Entonces, de repente, a ver que ella tenía una personalidad para mí... Desconocida. Ese fue el primer choque. Y más, lo otro que yo puedo decir en favor de ella, que yo, muy porfiado. Yo ahora me miro hacia atrás y lamento muchas cosas que hice. Muchas cosas que hice. Está con nosotros Gabriela Reyes, psicóloga, especialista en terapia de pareja. Gabriela, quizás la primera pregunta que cae en este minuto. ¿Qué diferencias hay entre las expectativas que tiene el hombre, ¿no es cierto?, con respecto a su mujer y la mujer del hombre? Antes de casarse, o sea, novios, y ahora, ¿qué espera cada uno de ellos con respecto al matrimonio? Sí, yo creo que las expectativas están muy marcadas por la forma como somos educados, como hombres y como mujeres, ¿no? Hay determinadas expectativas que se dan como por supuesta, o sea, se supone de que la mujer debe ser dueña de casa y de que debe ser eficiente en esas tareas, y todos tenemos un concepto en relación a cómo debe comportarse una buena madre y una buena esposa. Y también las mujeres tienen una expectativa en el sentido de que el hombre debe cumplir algunas funciones, como por ejemplo el ser un buen proveedor de la familia, pero no meterse mucho en las cuestiones domésticas. Yo creo que a pesar de que es una situación que está cambiando y que está cambiando con bastante rapidez en las generaciones jóvenes, me da la impresión de que hay muchos de estos aspectos que todavía pesan en las generaciones más, ya no tan jóvenes, por decirlo así. Gabriela, ¿y cuánto dura ese periodo de encantamiento? Eso es bastante relativo. Yo creo que la convivencia hace aterrizar muchas cosas, ¿no? Yo creo que la prueba de la realidad que se pasa en la convivencia es quizás lo más importante que le puede ocurrir a una pareja. No es que los dos cambian, no es que ella haya sido romántica en su juventud, en el pololeo, y que después se haya transformado, sino que les cambia el escenario y la cotidianidad hace aparecer lo que realmente son, ¿no? Yo creo que pasar la prueba de la convivencia es quizás la prueba más importante para cualquier pareja. Veamos qué pasó con Luis. Después de cuántos años de matrimonio, o quizás de cuántos meses empezaron los problemas de la pareja entre ustedes dos. Nosotros empezaron casi al principio del matrimonio. Contestó tu mujer, ¿eh? No, es que me quiere acusar antes tú. Es lo mismo, sí, empezó así, bueno, éramos jóvenes, yo por lo menos era joven. Ya. Y en esa edad a uno le gustaba salir. Ya. Le gustaba bailar. Bueno, y varias cosas más. Pero salía solo. Ah. Pero ahí está el problema, por eso le digo, yo le estoy hablando de la juventud de ahora a la de ayer, no es igual. Pero resulta que tú ya estabas casado. Sí. Y tú como que te quedaste en el periodo de que eras soltero. Sí. Para la salida. Sí. ¿Y qué pasaba con tu señora? ¿No la tenías incluida en esa relación? Sí, la tenía, pero no, como siempre, no le gustaba participar y ir a las fiestas. Porque ella salía conmigo antes que los casáramos. ¿Ya? Íbamos a las fiestas porque la conocí en una fiesta. Pero después de casado... Me invitaba ahí. Ya. Esa era la diferencia. Pero es que no quería, si yo la invitaba a veces, pero no le gustaba, porque ya salió de esas cosas, ya ahí la fiesta, ya se encontraba, ya
O sea, ya pensaba que era un matrimonio ya. Luis, ¿pensaste que en eso te estaba fallando tu señora? No. ¿Cuáles eran las fallas que tú veías que se estaban dando? Me encontraba culpable yo, después que llegaba a la casa. ¿Tú te encontrabas Sí, culpable? Sí. O sea, reconocías que por ahí no estaba el estaba. camino para llevarse bien con ella. Justamente. Nancy, ¿y esas peleas que plantea Luis eran solamente por ese tipo de detalles? ¿Porque él se te arrancaba así solito a pasarlo bien y no te incluía? ¿O por otras cosas también? No, es que él siempre estaba pensando, él era siempre primero. Yo no estaba incluido en ninguno de sus planes. O sea, él salía y él salía nomás. O sea, él avisaba, llegaba a la casa, se cambiaba de ropa después del trabajo y decía yo voy a una fiesta. Y esa fiesta llegaba al otro día. Y yo no estaba incluida en esos planes para nada. Y yo tenía 16 años. Y él tenía 21. Entonces, yo de a poco me fui acostumbrando a estar sola. Entonces, cuando él pasaba un fin de semana en la casa, a mí me molestaba. Porque yo tenía mi plan hecho. O sea, yo iba a salir, iba a ir a la casa de mi papá. Y si él se quedaba en la casa, entonces a mí me arruinaba todo mi plan. Y después llegaba la noche y él salía. Y yo quedaba ahí encerrada. Luis dice que a ti, cuando él te invitaba, tú no querías salir. ¿Era por qué? ¿Porque ya te habías tomado la decisión de quedarte solita y hacer tus panoramas individuales o porque cambiaste? No, nunca me gustaron mucho las fiestas. Ah, en eso tiene razón. Nunca me gustaron mucho las fiestas, pero a mí hay una cosa que hasta el día de hoy nunca me ha seguido gustando, que alguien tome la determinación por mí. O sea, a mí me encanta que me inviten, pero me encanta decir, yo no voy a ir a andar solo, pero me gusta que me digan, te invito a salir, yo decido si voy. Pero no que digan, ¿para qué la invito si va a decir que no? Entonces no me gusta esa parte. Cuando se acaba ese periodo de romanticismo, de encantamiento, ¿qué pasa con la pareja? Bueno, mi periodo de romanticismo se empezó a acabar cuando yo tenía 19, 20 años. Pero nunca quise dar, yo soy hija de padres separados, mis padres se separaron cuando yo tenía como 6 años. Yeah. Y sufrí mucho. Pero no sufrí por problemas económicos, sufrí por problemas de cariño. Y siempre dije, nunca me voy a separar, no importa que se vaya de la casa. Pero yo igual siempre voy a estar aquí. Nancy, ¿tú le comunicabas lo que sentías a tu marido? No, siempre me lo guardaba para mí. Siempre dije, nunca me va a ver llorar. Y nunca le voy a suplicar. Si un día me dice, me voy, bueno, se irá a ir. Pero yo decirle, no te vayas porque te quiero... No, yo decía, mi orgullo no me lo va a avisar nadie. Y había un error. Y error grande, después lo comprendí. El orgullo y la incomunicación. Sí. La incomunicación es la base de las crisis matrimoniales para muchos. Los problemas comenzaron después de la luna de miel, a otros más tarde, ¿no es cierto? A otros les llegó con la llegada del primer hijo. Otros simplemente se les cayó el mundo cuando el marido miró para el otro lado. Qué terrible, ¿eh? Ya volvemos. Crisis matrimonial. Estamos hablando de crisis matrimoniales. Vivir de a dos es muy grato, pero también es todo un trabajo. Científicos norteamericanos definen el periodo de encantamiento como una etapa en la cual se ve al otro como se quiere que sea y no como realmente es. Pero en la convivencia no hay posibilidad de disimular. ¿Cómo cuidar el encanto cuando se nos empieza a correr el maquillaje, por decirlo así? Nelly, pasado el periodo de romanticismo, ¿qué los distanció a ustedes realmente? Empieza la falta de comunicación como pareja, esa parte linda que tú tienes antes de que, hoy qué bonito lo que te pones, eso te queda bien, si te pones un vestido, una blusa o te haces un peinado, oh qué bello, qué lindo. Se pierde eso después porque el marido a ti te encuentra que eso no te viene. Que antes lo aceptaba cuando estaba soltera la persona, pero ya después de casado, no te viene, eres una señora. Entonces, como eres una señora, tienes que vestirte como tal, pero tú no te das cuenta que eres joven. O sea, la pareja no se da cuenta que la otra persona es joven. Entonces, si quiere pintarse, no pintarse exagerado, claro, pero si tú estás acostumbrada a un tipo de maquillaje, tú lo sigues usando después de casado, con mayor razón. ¿Hay maneras y maneras de decir las cosas, Nelly? Exacto. Pero es que cuesta eso por la sencilla razón de que tú, en la otra pareja, tú encuentras cosas negativas.
Entonces, como tú, yo por ser me cuesta, como te dijera... ¿Decirle las cosas a tu marido? No, yo las digo. Pero quizás te cuesta, por ejemplo, utilizar las palabras más adecuadas para decirle lo que te molesta. Exacto, cuesta. Porque hay que encontrar el momento para tú ahí poder desahogarte, decir lo que sientes. Y eso a mí me costó. Me costó enorme poder acostumbrarme, poder decirle a él, mira, ¿sabes? Esto me gusta y ¿por qué no me dejas? Me costó enorme. Sí, cuando se los decía, bueno, Diego, a mí me gusta vestirme así, déjame. Exacto. Ah, con agresividad quizás. Claro. ¿Sí? Entonces a él le parecía mal, porque yo contestaba así, pero era mi manera, quizás no era que yo contestaba por ser... agresiva con él. Claro, no, nada, o sea, mi modo quizás era muy alto el tono de voz, y eso es lo que a él siempre le... Era terror eso, que yo le enaltara la voz, pero es que yo era inconscientemente. ¿Qué es lo que mi modo de ser era así. ¿Qué te molestaba a ti, Gilberto, de tu señora? A veces los problemas empezaban por lo que ella dijo, por el tono de voz. Porque a mí me molestan los tonos según como sean. Entonces, a mí me tienen que hablar en forma pausada. Me molesta mucho que me griten. Entonces yo les digo, por favor, no me griten, háblenme. Decíamos al volver de comerciales que el hombre como que espera y la mujer que espera que el otro sea como uno lo idealiza. Justamente. Exacto, claro. Eso es un poco lo que les pasó a ustedes. Tú querías que ella te hablara como tú esperabas que te hablara. Justamente. ¿Y qué sucede? Que ahora, a lo largo de los años, me vengo a dar cuenta que está mal lo que yo hice, porque yo quería el ideal. Yo ahora me vengo a dar cuenta que ella es ella. Y tengo que quererla como es, con todo lo bueno y con todo lo malo que tenga. Entonces, ahora lamento todo, cuántas peleas pudimos evitarnos. ¿Por qué? Por tener un poco más de comprensión yo. ¿Por qué? Porque yo veía los efectos de ella, pero no veía el sentimiento. Y bueno, por eso que aceptamos la invitación por parte mía y a razón de la votación que hicimos con mi hijo, porque yo no vengo aquí por propio gusto. A ver, ¿cómo fue eso? Qué interesante. Que... ¿Hubo compromiso familiar aquí? Sí, porque resulta que cuando fue la señorita Gabriela... Sí, nuestra periodista. Justamente yo quería venir disfrazado. A ver. Yo no quería dar la cara. Es que él no quería dar la cara, enfrentarse y decir, yo pasé por esto, yo hice esto. Entonces él siempre ocultándose. Pero no se adelante, por favor. ¿Y por qué, Gilberto, ese temor a venir como tú y querer que quizás te caracterizara? Porque lo que pasa es que uno tiene una imagen. Entonces yo sigo ¿Frente a quién? Entonces yo sigo con la idea del orden. Entonces me di cuenta que el orden hasta aquí no me había servido para nada. ¿Esa imagen, perdón, Gilberto, era solamente frente a ti o también frente a las personas, frente al que dirán, a tus amigos que iban a verte en televisión y todo? Bueno, yo fui a psicólogo y el psicólogo me dijo que yo tenía un modo de actuar. ¿Ya? Que era que me gustaba que las personas se fijaran en mí y yo fuera el centro. Entonces, ¿qué sucede? Que ella me dijo, no está ni ahí con usted, por eso que usted hay cosas que le disgustan de ella. Ahora, manteniendo la idea de esa, de que yo en el centro, seguía manteniendo esa idea, entonces dije, ya, basta de centro. Me dijeron, ya, tú cometiste un error. El mayor me dijo, Agustín, me dijo, tú cometiste un error, ahora demuestra que te arrepentiste. ¿De que estabas equivocado? Y anda a dar la cara, que ya ahora no tienes nada que ocultar. Entonces, y a raíz de eso le dije, bueno, esto lo pongo a votación de mis hijos. Si ellos quieren, voy. Votación total, que yo viniera. Y otra pareja que vino. Luis, ¿cuál es el principal conflicto entre ustedes dos? El principal. ¿Ahora? Sí, de todos los que los llevaron a una crisis matrimonial. A nosotros fue la incomprensión, porque la incomunicación con él, porque era una persona totalmente cerrada. O sea, todo lo que él decía era perfecto. ¿Era tan así, Luis, o no? Sí. Sí, pero es que, mire, bueno, ¿por qué cambié tanto 26 años? Porque uno ahora último, no último tampoco, supongamos 5 años atrás, viene a encontrar la felicidad que la encontró cuando tenía 21 y 16. ¿Cómo afectó la crisis matrimonial de ustedes a los hijos? Mucho.
mucho, porque yo tengo 3 hijos grandes. Yo tengo una hija, una Lola, tengo una sola hija mujer de 26 años y después tengo un hijo de 23 y uno de 21. Y ellos fueron los que sufrieron todo el problema, porque él esporádicamente a mí se me iba de la casa. Y no habían razones. ¿Cómo? Por asunto de trabajo. Sí, pero es que se iba, o sea, llegó hasta Buenos Aires yéndose por asuntos de trabajo. Tuve que trabajar. Y yo me enteraba después por una carta dónde estaba. Ah, Yo me por una enteraba- carta. Claro, O sea, salía en la mañana y de repente te llegaba una carta de Buenos Aires. ¿Estoy Claro. aquí, gordita? claro. Entonces yo quedaba en el aire. Empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar, yo dije, ya no dependo nunca más de este gallo porque no me voy a están- separar de él, como pero, dicen los lolos, no está ni ahí conmigo. pero tampoco iba a estar ni ahí con él. Cuando aparecía, me iba a dejar plata, de repente llegaba a mi trabajo a dejarme plata, le decía, ¿sabes qué más? Llévatela porque a mí realmente tu plata no me sirve, es poco, y yo gano mucho más que ti. Pero se queda con la plata igual. Sí, Nunca me quedaba con la igual, pero... Nancy, ¿nunca pensaste que tu marido podía tener otra mujer? No lo pensaba, las tenía, que era diferente. Sí, las tenía. Inclusive mi hija lo pilló y nunca me lo dijo. Hasta que un día no había una discusión, no había una pelea, él estaba acostado, yo estaba en el patio de mi casa, yo lloraba mucho. Estaba muy sensible a todo, estaba con tratamiento psicológico, tomaba pastillas, pero me estaba haciéndome adicta a las pastillas. Yeah. Yo, el día que yo no tenía la anfetamina, yo las buscaba en todas partes, descosía lo que fuera, yo buscaba. Te estabas evadiendo de tus De problemas todos a los través de las problemas. pastillas. Y ese día llegó mi hija con su pololo y me mira y me dice, mamá, ¿qué te pasa? No encuentro ninguna pastilla y si salgo de la casa no sé si vuelva. Pero yo alguna cosa voy a hacer. No soporto más a tu papá, no soporto esta casa, me molesta todo. Y me dijo, yo quiero hablar contigo, me dijo, pero que lo tomes bien tranquilamente. Y me cuenta lo que ya había visto a su papá. Bueno, eso, en todo caso yo lo sabía, pero me dolió más el hecho de que a mí me lo estaban confirmando. Y dije, no me voy a separar. O sea, al revés de lo que pensaron mis hijos, no me voy a separar. ¿Y por qué dijiste no me voy a separar? Porque no le iba a dar la libertad, no iba a ser feliz en otra parte. ¿Por qué tenía que ser en otra parte? Porque si podía, él a mí me había hecho desgraciada. ¿Por qué iba a tener que encontrar la felicidad en otra parte? Se iba a marcar junto conmigo. Pero no, mis intenciones no fueron nunca separarme tampoco. Todo lo contrario, porque ella tenía a mis hijos. ¿Ya? Tenía a mi hija que era la mayor y me había dado un nieto. Pero cuando existe otra persona, ya sea otro hombre o ya sea otra mujer, es porque lo que hay en la casa está mal. ¿Ah? Porque uno de los dos no encuentra en la pareja, ¿no es cierto?, lo necesario. Sí. Ahí las cosas ya se convierten en algo grave. Mire, yo le voy a explicar por qué existe eso y existe en todos los hombres y en todos los matrimonios. Porque uno cuando sale para afuera, o sea, sale a un bar o va a divertirse, se toma un trago y se cree sumamente valiente. Le da vuelta el cuerpo. Ya, mujer que bebe la encuentra linda, no importa que la esté mirando de lado, no sé cómo. Claro, cuando Se dice cree- curado no vale. Es una enfermedad. No vale, sí. Y Nelly, para ti, ¿qué es lo que significa la palabra infidelidad? Una palabra cruel. Es una palabra que destruye. Porque es terrible eso. Yo digo, yo soy de la idea que si una persona va a engañar a la otra en un matrimonio, lo ideal sería que se separen Antes de hacerlo. antes de hacerlo. Porque es más cruel que dentro del matrimonio esté ocurriendo eso. Porque uno dice, ¿y yo quién soy? O sea, no sirvo, no valgo. En tu caso, Gilberto, ¿hubo otra persona? ¿Y eso fue producto más o menos de lo que dice Luis, de que la cosa anda mal en la casa y uno empieza a mirar para el lado? Por nada. Porque cuando tuvimos problemas graves, yo no lo hice. Y tal vez algunas veces antes lo había hecho, pero una cosa así nomás. Y ahora sí me dio razón, sin motivo. No tenía por qué, porque nosotros estábamos bien. Entonces fue una cosa que un día dije, tengo esto aquí, lo tomo. Y yo lo tomé como un
juguete. Pero ¿qué pasó? Que la otra persona no lo tomó como un juguete. Y de ahí vinieron los problemas. Que yo en mí, a pesar de que cuando tuve a la otra persona, yo le dije todo claro, yo tengo un matrimonio, tengo una esposa, tengo hijos, tengo todo, yo no me separo para nada, así que no falsas ilusiones. Pero parece que fue un reto eso. Y de ahí empezó el lucha de que hacer todo lo posible porque yo me apartara de ella. Se convirtió como en una especie de atracción fatal. Es bastante fatal, porque Terrible. tuvimos una crisis muy grande, fue la crisis más grande que he tenido en mi vida. Incluso le voy a decir una cosa yo, fue tan grave porque yo era como que le hubiera tomado un cuchillo y se lo hubiera puesto en el pecho. Yo sentí lo que hice con ella. En mí no estaba la intención de herirla, porque para mí es un juego. Pero en relación con ella, no vi el daño que le hice a ella ni a mis hijos. Fue tan grave que ella quiso separarse cuando lo supo, y totalmente en serio ella. Y yo le decía, por favor, no, si quédate conmigo, no te vayas. Y ese momento de la crisis, ella llamó a unos teléfonos que tenía de ayuda a los matrimonios, y terminamos en la municipalidad de Recoleta, en ayuda a la mujer. Y yo, sabiendo que ella estaba mal, le dije a mi hijo, Agustín, acompáñala, yo me voy a ir detrás de ella, porque ella está muy mal. Es que, Sí, por favor. no, lo que iba yo, esto del engaño en el matrimonio, la infidelidad, Sí. en mí nunca ha estado eso, nunca. Y eso que él sabe, yo he tenido pretendientes, si no soy tan fea. Entonces, yo los he Por eso me tenido. casé contigo. Entonces, Sí, sí. resulta que él sabiendo, él viendo también. Entonces yo decía, ¿cómo él lo hace? ¿Por qué? Y la otra persona es que no sería nada que engañara y no dañara. Pero las otras personas dañan al Exactamente. grupo familiar, Sí. sobre Ahí- todo los hijos. ¿Qué es lo que está pasando en la pareja para que aparezca un tercero? Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver para conversar sobre eso específicamente con nuestra especialista. Ya volvemos. Crisis matrimoniales. Los psicólogos dicen que lo más importante para superar una crisis matrimonial es dejar de lado la crítica, valorar lo positivo del otro, decírselo. También aconsejan sorprender a la pareja. La sorpresa cuando contiene un mensaje afectivo es un redescubrimiento del otro. Gabriela, estábamos hablando de sorprender. Una cosa que sorprende es la aparición de un tercero. ¿Cómo estos roces cotidianos, esas tonteritas que uno vive en el matrimonio, que uno le puede llamar tonteritas, ¿no es cierto?, pero que se van convirtiendo en algo muy importante, pueden llevar a un matrimonio a una crisis tan grande? Claro. Yo creo que la oportunidad que nos han dado estas dos parejas de reflexionar en torno a lo que es la relación de pareja es una oportunidad maravillosa, ¿no? Creo que a partir de lo que ellos han dicho podemos comprender que una pareja no nace con la pareja. Ellos se encuentran en un momento de sus vidas y tienen detrás de ellos cada uno su historia. Yo creo que cuando Gilberto habla de los tonos de voz que le molestan, eso tiene para él un significado que no necesariamente está dentro de la relación de pareja, sino que puede estar en toda una historia familiar. Yo creo que la parte más importante que la pareja puede hacer es conocerse a sí mismo, conocerse mutuamente, y ese proceso de conocerse mutuamente no es fácil, es difícil. Yo creo que esto de los problemas cotidianos que ellos nos han reflejado, que tú misma los planteas como tonterita, yo creo que hay que rescatarlos como las cosas más importantes que les ocurren a los seres humanos. O sea, las cosas más importantes ocurren todos los días en la casa y a través de las personas con las cuales tenemos afecto, con las cuales tenemos emociones compartidas. Esto de la infidelidad que surge aquí y que indudablemente yo lo definiría como un mecanismo de alivio a la tensión interna de la pareja, indudablemente lo más importante es aprender que produce dolor y que ese dolor que produce en el otro a mí me importa, ¿no?
Eso es más o menos lo que nos planteaba Gilberto, que él se dio cuenta del dolor enorme que le produjo a Nelly esta infidelidad. Yo voy a cantar algo. Es que se da cuenta la persona cuando se viene a dar cuenta la persona realmente lo que está cometiendo es cuando ya está, pero hasta aquí de cosas, porque a mí me llevó a tomar una determinación. ¿Quieres separarte? Claro, para mí. ¿Por qué? Porque estaba afectando a los hijos. ¿Me entiendes? Afecta a todo, más los hijos, porque indudablemente son ellos que a cada momento ven cada gesto, cada mirada, cada cosa que uno... Porque si uno le dice al otro, pásame un vaso, olvídense. Y definitivamente la relación de pareja se ve, pero afectada y involucra a toda la familia. Sí. Yo quisiera que los varones que están aquí compartieran. Lo he escuchado hacer varios comentarios ahí a mi amigo aquí. ¿Su nombre? Emilio. Emilio, ¿qué opinas tú de cuánto puede durar? ¿Tú eres casado a todo esto? No, pero tuve una relación de pololeo un tiempo durante unos 6 años y medio. Y también empezó este problema de encontrar los defectos, de vernos las dificultades que teníamos cada uno, que ya no me gustaba cómo se vestía, como bien decía el caballero acá, y me empezó como a limitar un poco el comunicarme con la persona. Entonces, todavía estamos juntos, pero me gustaría saber cómo puedo hacerlo para llevar la cosa un poco más tranquilo. Ahí la pregunta para nuestros invitados, a ver. Yo puedo darle la respuesta práctica, porque yo en la práctica lo aprendí. Resulta que lo que dijo ella de la vestimenta, que cuando ella era soltera, se vestía con unos escotes como soltera. Entonces cuando nos casamos yo quería que tapara ese escote. Y ella me decía, pero si soy yo, me decía, está en mí. Entonces ahora entiendo que lo que hice mal yo en prohibirle. Incluso ahora ella se viste con ropa a veces que no me gusta y yo salgo con ella igual nomás y me aguanto el que no le guste o que no me guste a mí. Gilberto, ¿tú aceptabas los escotes cuando pololeaban? Sí. ¿Y por qué no los aceptaste después de casada? Porque era mi señora. Sí. Mucho de machismo. Machismo, En el hombre sí. existe mucho Sí, ¿no? machismo. Claro, porque el hombre ve afuera, encuentra todo bello, todo lindo, todas las virtudes que puede tener. ¿Y por qué no en Gracias. su mujer? A ver, tenemos poquito tiempo. Reconciliaciones, porque después de las peleas siempre hay una etapa muy linda, cuando uno se encuentra con el marido, ¿no es cierto? Llegan con la rosa quizás, o la invita a comer y se arreglan. ¿Quién buscaba la reconciliación entre ustedes dos? Yo la busqué. Usted. Sí. Nelly. Es que yo tomé la determinación. Ya. O sea, yo quise refugiarme. De hecho, yo en la tele siempre hablaban de CERNAM, protección Sí. para la mujer. Sí. Y yo en esa oportunidad, yo vi eso y anoté en un papelito. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una hermana que tiene un grave problema. Entonces yo se lo anoté para ella. Bien. Para que yo poderle decir, mira, anda a tal ¿Y te parte. sirvió a ti? Y el destino era para mí la cosa. Entonces yo acudí, llamé en esa oportunidad que ya era una crisis, pero terrible. ¿Y se sometieron ambos a una terapia de pareja él, o claro, individual? lo bueno de él, que me gustó porque si yo lo hubiera hecho sola, yo eso, No hubiera servido. no me habría servido de nada. Lo rico que en ese momento, pese a ese conflicto grande que había, De querer esa separarse. tormenta, es que era una tormenta en ese Sí, me momento, imagino. ¿sabe qué? Él me acompañó. O Qué sea, bueno. vio la actitud mía y él me acompañó. Él quería arreglar la situación, pues. Claro, era obvio, porque yo lo encuentro eso bonito para lo que venía después. O sea, él ahí se dio cuenta del error que estaba cometiendo. Yo no le discuto, él tiene virtudes muy buenas. Es un excelente padre. Nunca, pese a que teníamos unas crisis terribles, él nunca dejó de darme el dinero para los niños. Y ahora se porta bien. Siempre. Y Luis, en el caso de ustedes, ¿quién los ayudó a superar la crisis? Que tallar peladito. Tu hijo. ¿Cómo fue, Entonces, es que ya tenía los niños grandes ya. Ya como está mi nieto también, que tiene 10 años. Tuvo un problema de enfermedad muy grave mi hijo, el que está ahí. ¿Ya? Ya ahí cambió todo. Iba a cumplir los 2 años más o menos. No me gusta recordarlo. Cayó al hospital Carlos Maquena. Sí, como 17 días estaba con hemorragia al estómago y le declararon una leucemia. Ya. Fueron horas horribles, un tratamiento que duró más de 6 años.
Ahora está bien, está de alta. Qué bueno. Pero Y también toda todo eso, el golpe fue... ¿Y eso los hizo unirse a ustedes como pareja? Sí. Sí. Ah, y Fuera olvidarse de fuera todas de- las cosas que tenían. No, Fuera de eso que tuvimos- mucha ayuda de asistentes sociales, Claro, que tú la- médicos, pero También hubo ayuda profesional en el caso. de ayuda ustedes. profesional, Esto pero la señora visitadora partió... de San Miguel. De la Todo partió municipalidad. del niño, o sea, nosotros a lo mejor con el tiempo habríamos terminado salvando porque ya los hijos estaban grandes. Y apareció esta guagua y después apareció otro más que tiene 5 años de un terremoto. De la reconciliación. ¿Ah? Por eso yo digo, sí, pero las reconciliaciones fueron buenas. A mí me fue bien. Después yo voy a cumplir 26 años de matrimonio. Yo celebré mi boda de plata el 2 de mayo del año pasado. Y nunca Nos se les va a casamos de olvidar. nuevo. Se casaron de nuevo, qué Sí, lindo. renovamos votos, nos casamos de nuevo. Gabriela, hemos visto dos parejas que se han peleado, que lo han pasado muy mal, las dos han estado a punto de separarse, han tenido desde las peleas chiquititas hasta peleas muy grandes, pero se han reconciliado. Hay mucha mujer que puede estar viendo el programa y que está quizás viviendo una etapa parecida a la de ustedes, estar en una crisis matrimonial. Quisiera que Gabriela le diera algunas recetas. ¿Ah? Sí. Resulta que uno, cuando es joven, siempre las pequeñas cosas se las va guardando. Y Sí, explota de repente y arma una tremenda pelea. No tiene solución esa pelea. Uno se va, el otro se queda. Yo lo que le recomiendo a las parejas jóvenes que empiecen, no se guarden las cosas. No conviene. ¿Para qué explotar en una tremenda pelea? ¿Por qué no lo vamos diciendo las cosas día a día? En el momento. Porque después se juntan muchas y se termina en nada. No se llega a nada. Parece ser un buen consejo, Gabriela. Yo creo que es un muy buen consejo. Yo creo también que una de las cosas que es muy importante es que las parejas rescaten su espacio de pareja. Yo siento que en la vida actual los espacios de pareja están tremendamente amenazados. El área del trabajo de los hombres y de las mujeres que trabajamos invade como espacios muy grandes de la vida familiar y de la vida de pareja. Entonces la pareja empieza a compartir solamente aquellos aspectos que son de rutina, que rutinizan la vida familiar, y hay pocos espacios para la recreación y para aprender a comunicarse, porque todos nos comunicamos, lo que pasa es que nos comunicamos en diferentes estilos, hemos sido criados en hogares diferentes, por lo tanto la comunicación de cada uno es de un estilo diferente y el otro tiene que aprender a conocer cuál es el estilo del otro. Y eso se hace siempre que hay un espacio para la pareja. Las parejas jóvenes muchas veces hoy día no comienzan ni siquiera viviendo su vida de pareja en forma independiente. Están a veces de allegados en casas de sus padres. Exacto. Y ese es como un mal comienzo, ¿no? Entonces yo pienso de que defender el espacio de pareja, defenderlo para la recreación, defenderlo para compartir intereses comunes, para desarrollar actividades que para las dos sean importantes, para generar un proyecto de vida en común que vaya más allá de los hijos, porque los hijos algún día se van, ¿no? Y muchas parejas pierden el proyecto de vida en común cuando los hijos abandonan el hogar. Y el proyecto de vida en común se construye con intereses comunes, con cosas que queremos hacer juntos con la pareja, con compartir cosas que para los dos son importantes, actividades deportivas, artísticas, políticas, sociales, de participación, recreativa, y no solamente la cosa cotidiana. Investigadores del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile afirman que en nuestro país casi la mitad de los matrimonios de clase media fracasan. ¿Sabe cuándo sucede esto? Al llegar a los 14 años más o menos de matrimonio. Para que usted no le pase esto, piense que cada crisis es una oportunidad de crecimiento si los dos están dispuestos a enfrentar los problemas abiertamente, con amor, con honestidad, con compromiso. Mañana estaremos conversando sobre alcoholismo y juventud, aquí, donde usted cuenta. Los quiero mucho, cuídense. Cuéntame tu historia.